Bueno amigos, hoy vamos a proporcionar ayuda a todos aquellos ciudadanos que hayáis podido tener algún tipo de incidente o accidente, o que podáis tener algún tipo de incidente o accidente en caso de golpear contra esas aristas salientes de las alcantarillas, o en caso de confundiros en una glorieta mal señalizada e interactuar con otros ciudadanos y tener un accidente, ¿no? Por ejemplo, en dos casos concretos en zona de obras. Vamos a utilizar de ejemplo Zamora de nuevo, en calle Cuesta de la Morana con calle Puebla de Sanabria, ¿vale? Entonces, en ese conjunto de calle que asciende y desciende, y que está en obras y que se altera de forma agresiva y obsesiva la seguridad vial en tramo de obras, y además se falta temerariamente al Estado de Derecho, violando el ordenamiento jurídico. Vamos a entenderlo y vamos a defendernos de esta burrada. Hemos golpeado con nuestro patinete eléctrico contra una alcantarilla de esas y nos hemos caído, con nuestra motocicleta hemos partido la llanta, etcétera, etcétera, o nos confundimos ahí en esa glorieta, hacemos un lío y al final terminamos chocando con otro coche o con otra moto o con otra bicicleta o con lo que sea, porque ninguno nos hemos aclarado. Bien, pues la responsabilidad no es vuestra, la responsabilidad es del que hace las obras y también del titular de la vía y también de la autoridad competente en vigilancia, denuncia y sanción. Bueno, las infracciones que vamos a ver es una ausencia reiterada de la señalización reglamentariamente establecida para ese tramo de obras. Después vamos a ver un mantenimiento de la pintura blanca como marca vial que contradice la pintura amarilla. No pueden convivir las dos pinturas. Eso que alguno piensa, bueno, es que hay que hacerle caso a la amarilla. Si te aclaras, podrás hacerle caso a la amarilla. En este caso es un puñetero caos, y además os digo que no pueden convivir la blanca con la amarilla. Si la amarilla contradice la blanca, hay que quitar la blanca, tan sencillo como hacerlo así. Y por otro lado, estáis viendo que las alcantarillas no están balizadas. Entonces, esas tapas de registro que después del fresado del firme han quedado sobrelevadas y presentan cantos agresivos para nuestros neumáticos, que pueden estropear el neumático, que pueden pinzarlo, que pueden hacer daño en la llanta, o incluso que te puedes caer. Imaginaros eso con un patinete eléctrico. Vamos, te has pegado una castaña del carajo, y si te das con el bordillo, pues tener en cuenta que uno de los elementos más agresivos que tenemos en el entorno urbano y que mata gente son los bordillos de las aceras, ¿eh? Pues estás muerto, ¿vale? O puedes estar muerto, y eso te pasa igual con una bicicleta, con una moto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos tres tipos de infracciones vienen perfectamente regulados en la ley y en el ordenamiento técnico, aclarando que eso no puede estar así.
Bueno amigos, estas burradas que estáis viendo, no sé si os habéis fijado en detalle o lo enseño con detalle, no se pueden hacer, ponen en peligro, pues en principio hasta puedes reventar las llantas de la moto, del coche, de la bici, etcétera, etcétera, pero es que además el patinete, el eléctrico, vamos, la leche que te puedes dar con un patinete eléctrico, pero es que además puedes tener un accidente, impactarlo con tu cabeza contra el bordillo y matarte. Esta realidad antijurídica y que pone en peligro a todos nosotros se produce en Zamora, como tantas veces, como tantas veces la vemos en Zamora. Bueno, aquí tenéis un paso para peatones que da pena verlo, de cómo está, y vais a ver cómo está esta alcantarilla. Estáis viendo cómo está. Voy a aprovechar que tardáis en llegar. ¿Veis cómo está? ¿Veis los dos dedos? Bien, pues esto nos puede matar. Esta irregularidad, esta sucesión de barbaridades e irregularidades nos puede matar, y a la administración pública le da exactamente igual. Las obras llevan en este estado, un estado malísimo, la gestión de la seguridad vial, de auténticos inútiles, llevan en este estado meses, más de 3 meses. Aquí tenemos otro juego de alcantarillas, esa la veis ahí, hasta un peatón o una persona con dificultades de movilidad, con el carrito ese de apoyo, pues puede impactar contra eso y caerse con la muleta, etcétera, etcétera. Estáis viendo cómo están, cómo salen, cómo sobresalen. Y ahora os voy a enseñar, cuando pase este coche, esas que tenéis aquí. Mirad cómo están estas. ¿Estáis viendo cómo están? ¿Estáis viendo cómo sobresalen? Mirad el canto vivo. Mirad el canto vivo. Aquí tenéis otra, por cierto, ¿vale? ¿Estáis viendo? Bien, estas burradas, os decía, no se pueden hacer. Son ilegales en obras. Aparte que seguimos en Zamora con unas tapas de registro y alcantarillado que no cumplen con la normativa, con la EN 124, ¿vale? Bueno, esto ya lo denunciamos. Y parece ser que al fiscal de Seguridad Vial de Zamora también le ha dado exactamente igual cuando le remitimos el informe. Contestó la Policía Nacional. Veréis qué cuerpo profesional en materia de seguridad vial, que no tiene ninguna competencia, contestó que eran elementos ornamentales las alcantarillas. Hay que estar o como una cabra o no tener ni puñetera idea a nivel técnico de lo que estás diciendo. Bueno, los coches, estáis viendo, ese todoterreno pasa por encima y el otro esquivó a la izquierda. Aquí hay más, ¿vale? Aquí hay más. Aquí tenéis otra alcantarilla en esa situación, con ese canto vivo que pone en peligro, pues que pegues con el patinete eléctrico y te hayas matado contra el bordillo. Por cierto, ¿sabéis que de los elementos arquitectónicos que hay en las ciudades, uno de los más importantes y que mata a mucha gente son los bordillos? Pues que lo sepáis. Aquí en Zamora provocan que puedas reventar la llanta del coche, de la moto, del patinete eléctrico, de la bicicleta, pero además, bueno, provocan que puedas atropellar a personas. Mirad el estado de este paso para peatones, pero es que además te puedes matar, provocan que te puedas matar después de reventar todo eso porque te has caído y has impactado contra el bordillo. Vamos, por supuesto, vamos a abrir un expediente y vamos a denunciar, están como una cabra. ¿Por qué está así? Bueno, pues en este caso concreto, pese a las denuncias que ya hemos advertido y que son anteriores del 28 de enero del 2026 y otra serie de denuncias que hemos puesto con anterioridad por casos similares en Zamora, es porque el Ayuntamiento de Zamora, la autoridad competente en vigilancia, denuncia y sanción, no está haciendo su trabajo. ¿Qué se vulnera? Se vulnera el Real Decreto 320/94, que es el procedimiento sancionador en materia de tráfico, el artículo 87 y 86 de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015, en relación con el artículo 7 también de esta ley, la Ley de Seguridad Vial, ¿no? Que son las competencias que tiene el Ayuntamiento. El 86 es la obligación que tiene el Ayuntamiento de incoar un expediente, de abrir un expediente sancionador al autor de los hechos. Y el 87 es la obligación que tienen los agentes de denunciar esa situación. Lo mismo pasa con ese procedimiento sancionador en materia de tráfico, por ejemplo, con el artículo 4 que obliga a los agentes a actuar, a denunciar esos hechos
también, ¿no? En combinación con el 7 o el 8, me parece que es, ¿no? Bien, pues esta es la realidad. La primera realidad es que la autoridad competente en vigilancia, denuncia y sanción no está haciendo su trabajo. El siguiente caso es el autor de los hechos, que es la empresa que tiene adjudicada ese mantenimiento de la obra y de la seguridad en el tramo de obras. Ahí tenemos una infracción al artículo 4 del Reglamento General de Circulación. Bueno, empezamos por la Ley de Seguridad Vial, sería una infracción al artículo 57 y otros de la Ley de Seguridad Vial, 58 y 57, y otros de la Ley de Seguridad Vial. Pero nos vamos a ir ahora al Reglamento General de Circulación para reducir este discurso, este speak que os estoy lanzando de la importancia de estos artículos y normas, ¿no? Y que tenéis que poner en el recurso que luego vais a hacer cuando sufráis unos daños para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, en este caso incluso el titular de la vía. Administración por permitirlo, por permitir que eso esté así, es el máximo responsable, porque lleva tiempo así y no le han hecho ni puñetero caso, pasando todos los días por ahí, viendo todos los días cómo está esa situación, ¿no? Bien, decíamos que ese autor de los hechos es el responsable de la obra, la empresa adjudicataria de la obra. Bien. Ahí, ¿qué artículos tenemos que mencionar? Tenemos que mencionar el artículo 4 del Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428-03, del mismo texto legal tenemos que mencionar el artículo 5, tenemos que mencionar el artículo 139, el 148 y el 149. Además tenemos que irnos al anexo 1 y en el anexo 1 nos tenemos que ir a señalización vertical y a señalización horizontal, a las marcas viales. En señalización horizontal hay una desobediencia al tomo 1 apartado 2.5 y en marcas viales al punto 2 párrafo segundo, que es donde dice que las marcas tienen que ser amarillas, que si son blancas, que las blancas que contradicen hay que hacerlas desaparecer y toda esa serie de cosas, ¿no? Esta es la realidad jurídica. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenéis un plazo de 1 año desde que se producen los daños y además hay que acreditar esos daños, hay que vincular el nexo causal, hay que hacer una serie de cosas que son importantes, por lo tanto vais a tener que llamar a la policía local. Al mismo tiempo que llamáis a la policía local para que asista a esa situación, tenéis que decirles que denunciáis voluntariamente la situación irregular e ilegal en que se encuentra la calle con consentimiento de la propia administración pública. Y tenéis que tener en cuenta que tenéis 1 año de plazo para pedir esa responsabilidad patrimonial desde que se producen los daños y 1 año de plazo desde que se estabilizan las lesiones, en caso de que se haya producido un accidente con lesiones. Acordaros que cuando hay daños materiales también estamos ante un accidente de tráfico y que si los hechos son concurrentes con un obstáculo en la vía pública o con una mala praxis de la administración pública o del titular de la vía o de, en este caso, por ejemplo, el gestor de la obra, pues podemos pedir también otro tipo de responsabilidades al seguro de la obra. El artículo 4 nos dice que hay que cumplir con la normativa técnica del Ministerio de Fomento cuando se hacen obras, etcétera, etcétera. El artículo 5 nos dice que hay que señalizar y que hay que hacerlo en base, entre otros, al artículo 148. El artículo 139 nos dice que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, que la autoridad encargada del tráfico es responsable de la señalización circunstancial y en el punto 3 nos dice que el máximo responsable en tramo de obras va a ser la empresa adjudicataria, el responsable de la obra.
Los artículos 148 y 149 también se centran en este escenario de obras y señalización circunstancial. Y el 140 es un artículo importante porque ahí sí que entra y se pone en valor la autoridad competente en la vigilancia, denuncia y sanción de ese tramo de obra, de tal forma que si ve que algo está mal puede establecer una señalización circunstancial para corregir la incidencia temporalmente mientras o en tanto en cuanto los gestores de la obra no estabilizan esa situación de riesgo. No os conforméis con las situaciones que vivimos diariamente, no por el hecho de que sean cotidianas, especialmente en ciudades como Zamora, son legales, son ilegales. Lo que pasa es que están tapadas por la Jefatura Provincial de Tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial, en caso de alguna denuncia que hemos puesto, tampoco ha funcionado, el Ayuntamiento no ha funcionado, de hecho se ha negado la Policía Local a recepcionar denuncias, por eso procedemos de esta forma, y además la autoridad competente sancionadora, en este caso que sería también el Ayuntamiento, en ese campo tampoco ha actuado. La denuncia que nosotros hemos formulado, expediente 2026-CEC009, queda a disposición de todos los ciudadanos que estén vinculados directamente, digo directamente, no mandéis pidiendo el informe de denuncia a aquellos que no estáis directamente afectados por una situación de daños y o lesiones. Daños y o lesiones. Tenéis que pedirlo al Departamento de Seguridad Vial, seguridadvial@seguridadmotociclistas.org.